La nevera que menos consume es la que está apagada. Hoy vamos a ver cómo he conseguido que la nevera de mi barco, con temperaturas exteriores superiores a los 30 grados, esté encendida solo el 13% de su tiempo. Mi nevera se tira 47 minutos descansando por cada 7 minutos de trabajo. Ya firmaba yo por vivir así. Así que hoy vamos a ahorrar más de 250 vatios hora de energía al día, optimizando el funcionamiento de la nevera a bordo con trucos y consejos muy simples. Hombre, el veranito, nevera, ya está bien de tanto navegar, tanta mierda, por fin cosas útiles. ¿Sabes qué sería trabajar el 13% de tu tiempo? Trabajar 3 horas y media al día. Y ya. Y ya. Y Pero luego, todos los días, ¿eh? Y luego a la nevera, a coger ahí. Y luego ya a vivir a la vida loca. Te lo compro. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy volvemos al tema de las neveras a bordo. Vamos a ver todos los pasos desde cómo convertir cualquier hielera o armario en una nevera añadiendo de manera muy sencilla un compresor y un evaporador sin necesidad de conocimientos, ni herramientas, ni habilidades especiales, hasta cómo llevar nuestra nevera a su punto de rendimiento energético máximo. Vamos a mejorar su consumo de manera radical y a darle un gran respiro a nuestras baterías, que verán con mejores ojos eso de tener una nevera de 12 voltios funcionando a bordo, que no les gusta mucho a las baterías. Y todo esto lo vamos a ver con la ayuda de SVB, que con sus más de 30.000 artículos náuticos de 350 marcas diferentes nos ha enviado todo el material necesario para la elaboración de este vídeo. Y es que con SVB siempre es fácil, porque envían rápidamente a cualquier puerto del mundo. Además, SVB ya no es solo una tienda online, sino una pequeña comunidad de navegantes gracias a cosas como MyBoat, donde podéis encontrar y ayudar a encontrar a otros los recambios y materiales que mejor han funcionado para vuestro modelo concreto de barco. Alrededor de vuestro barco tenéis el Club de Armadores, donde podéis hablar e intercambiar opiniones, pedir consejos y ayudas y sugerencias a otros armadores de cualquier parte del mundo sin barreras idiomáticas, porque SVB se encarga de haceros entender entre todos. Yo lo estoy usando profusamente en muchos de mis proyectos y la verdad es que da gusto encontrarse con otros armadores con experiencia en tu mismo modelo de barco. Así que de ahí sacas las ideas, pájaro, y luego cuentas que es que ay, se me ha ocurrido. No, ahí saco cosas como ¿de qué grosor es la jarcia de vuestro barco? Para ver si es del mismo que el mío. ¿Alguien ha subido arriba? Para no subirme yo. ¿Alguien ha subido arriba y me puede mandar una foto de los conectores? Y te las mandan. Sí, funciona. Para mí, la nevera es uno de los accesorios que más alegrías dan a bordo de un barco. Bueno, para mí y para Carlos. Estoy de acuerdo. Y no lo digo solo por el número de cervezas frías que puedes consumir mis invitados, sino porque me permite comer casi a diario a bordo, conservar comida refrigerada, hacer mis escapadas y, para qué engañarnos, disfrutar de un caluroso día de verano fondeado con mi comida y mis bebidas bien fresquitas. Pero yo sé que las baterías de mi barco no opinaban lo mismo. Siempre han mirado a la nevera con recelo y no sin motivo. Alguna de ellas ha tenido que sufrir la ingente demanda de una nevera mal configurada hasta el punto de llegar a fallecer. Y he de decir que a pesar de todo yo estaba contento con mi nevera, pero porque tenía poca información, los ojos se me empezaron a abrir en nuestro episodio 82, cuando empecé a ponerle números a lo que pasaba en ella gracias al termostato digital y a ver los problemas que tenía mi compresor con las humedades. Ahí vimos con detalle cómo funciona una nevera, cómo enfrentarnos a sus problemas principales y aprendimos hasta cambiarle el gas. Durante un tiempo me siguió haciendo servicio hasta que llegó el punto en el que ya no podía repararla más sin desoldar los tubos y hacer operaciones tal vez demasiado complejas para mí. Como remate final me decidí a reemplazar el conjunto de compresor y evaporador de una manera sorprendentemente sencilla, como veremos más adelante. Y es que mi nevera es un elemento importantísimo de mi barco porque está funcionando los 365 días del año, puesto que como la mayoría de los días a bordo. Su rendimiento pasaba relativamente desapercibido porque el barco estaba conectado siempre a la corriente del puerto cuando no navegaba. Pero claro, cuando estás fondeado o cuando decides desconectarte por completo de la electricidad del pantalán, como hice yo hace un mes, empiezas a darte cuenta del coste energético real que tiene una nevera a bordo. Para ahorrarme 25 euros al mes, conectado. Más aún si eres un loco de los datos y como yo tienes todo controlado con la Raspberry Pi. Comencé con el control total del estado de carga de mis baterías y paneles solares para ver si me podía permitir estar siempre desconectado. Pero es que además instalé varias sondas de temperatura en la nevera que me permitían ver con todo lujo de detalle lo que ocurría en su interior y ahí ya vi la luz.
Que la nevera es el elemento que más energía consume en un barco o incluso en una autocaravana o una furgoneta camper no es un mito, es una realidad. Es el elemento que está funcionando las 24 horas del día y que puede llegar a tener una potencia de unos 45 vatios. Eso del orden de 3,5 amperios hora, lo que significa que en 24 horas podrías llegar a drenar unos 84 amperios hora de nuestras baterías. Eso es casi 1 kilovatio hora. Y todo esto hablando del Danfoss BD35F, que es uno de los compresores más populares del mercado y de los más eficientes, pero no os preocupéis porque no es tan dramático. En realidad nuestra nevera no debería estar funcionando todo el rato. Si analizamos la temperatura en el interior de la nevera podemos ver básicamente que su funcionamiento alterna entre ciclos de encendido, en los que el evaporador se enfría a temperaturas bajo cero para extraer el calor del interior, y ciclos de descanso, en los que la nevera se va calentando como consecuencia de la temperatura exterior o de la apertura de la puerta, claro. Estos ciclos son regulados automáticamente por el termostato. La potencia y eficiencia de nuestro compresor es lo que va a marcar fundamentalmente cuánto duran los ciclos de encendido, mientras que el aislamiento, la temperatura exterior y la inercia térmica del contenido de nuestra nevera van a marcar la duración de los ciclos de apagado. Alrededor de esto hay algunos mitos y costumbres que pueden minar dramáticamente el rendimiento de nuestra instalación. Por ejemplo, el clásico de los clásicos, el de abrir mucho la nevera o dejarla abierta durante mucho tiempo. El típico comentario de las madres de ¡cierra la nevera que se escapa el frío! Pues ¿qué queréis que os diga? ¿Cuándo ha estado una madre equivocada? Una de las formas más habituales de reducir el rendimiento de nuestra nevera es abrirla con frecuencia o dejarla abierta. Esto es algo menos manifiesto en las clásicas neveras de apertura superior de los barcos, como la mía, porque el aire frío es más pesado que el aire caliente y su tendencia es a quedarse abajo. Pero en las neveras de apertura lateral, en las que tenéis en vuestras casas, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Dices tú las madres, yo esto en mi sensor es mi mujer. Si abro la nevera un microsegundo más de lo necesario, ya se oye por ahí, ¡cierra la nevera! Otra costumbre muy habitual, y que tire la primera piedra el que no lo haya hecho alguna vez, es apagar la nevera por la noche. Esto suma dos problemas. El primero es el riesgo alimentario. Si lo único que tienes en la nevera es bebida que quieres tener fría, pues bueno, lo entiendo. Pero si tienes leche, alimentos perecederos y esas cosas, enseguida el interior de la nevera puede alcanzar temperaturas por encima de los 7 u 8 grados y las bacterias empezarán a reproducirse como locas. Pero es que además toda esa temperatura perdida la vas a tener que recuperar por la mañana y encima la encenderás a primera hora cuando aún no hace sol suficiente para tener un superávit energético en tus placas solares, por ejemplo. La realidad es que es mucho más eficiente aumentar ligeramente la temperatura del termostato y seguir teniendo controlada la temperatura a la que llega la nevera. Seguramente, si te ves obligado a apagarla por la noche, como me pasaba a mí, que ya os digo que a mí yo lo he hecho, es porque tus baterías no pueden sostener la nevera funcionando toda la noche hasta el amanecer. Y tu problema no es la nevera, tu problema es que tus baterías no están en buen estado o no están bien dimensionadas. Pero sin duda, lo que más esfuerzo requiere y más energía consume en una nevera es extraer el calor de alimentos calientes. Y entendamos por calientes simplemente cosas que estén a temperatura ambiente. Lo comprobaba yo el otro día cuando llené la nevera con bebida y comida recién compradas del supermercado y el ciclo de enfriamiento de la nevera se multiplicó rápidamente por 5 y al motor del compresor le costó varias horas de marcha continua volver a llegar a su temperatura de consigna. Esto no significa que no podáis añadir cosas a la nevera, pero procurad que cuando metáis compras nuevas sea en los momentos de superávit energético. Por el día, cuando vuestros paneles solares están generando a tope, cuando estéis conectados a la corriente del puerto o cuando tengáis el motor del barco en marcha. Y aunque parezca contraintuitivo, una nevera llena de cosas frías es más eficiente que una nevera semivacía. Esto es porque le estáis añadiendo inercia térmica. Esas cosas que ya están frías se calientan más lentamente que el aire, por lo que ayudan a alargar el ciclo del compresor apagado. Así que ya sabéis, mejor una nevera llena de bebida que una semivacía. Pero eso siempre. Y por muchos motivos, además. Los frigorines en el interior o junto al evaporador también ayudan muchísimo a aumentar esa inercia térmica, pero no dan tantas alegrías como la bebida. Y hablando de alegrías, darle las gracias a nuestros Patreons, porfa. Bueno, que nos dan un montón de alegrías. Los que de verdad nos dan alegría son nuestros patrocinadores y nuestros Patreons que aparecerán por aquí en la pantalla, que están apoyándonos mes a mes para que sigamos haciendo estos vídeos y que sin ellos, pues, ¿qué íbamos a hacer nosotros? ¿Darnos a la bebida?
Para poder mejorar el rendimiento de nuestra nevera y aplicar todas estas buenas prácticas que hemos visto, lo primero es tener una nevera. Y a mí me llegó un momento en el que dejé de tenerla, cuando mi viejo compresor terminó de morir. Cuando el verano llegó de repente y la nevera dejó de funcionar de nuevo, esta vez presentando ya una fuga en algún sitio y con el evaporador oxidado y picado, llegó el momento de cambiarla y me corría cierta prisa. Y cuando tengo prisa y necesito algo rápido y que funcione, pues SVB nunca me decepciona. La respuesta más rápida e incluso la más barata podría haber sido añadir una nevera portátil al barco, como vimos en el episodio 58, como tiene Carlos en el trastolillo, o alguna de las opciones que tenemos en el catálogo de SVB. Por menos de 300 euros podemos tener una nevera portátil con compresor. Pero la realidad es que si hay algo caro de verdad en un barco es el espacio. Buscar el sitio donde meter una nevera portátil teniendo ya un hueco diseñado para ella era perder mucho espacio. Incluso si no tuviese el hueco, me plantearía reutilizar algún tambucho añadiéndole un buen aislamiento en las paredes junto al compresor y al evaporador, y ya tendría una nevera sin ocupar espacio. Un compresor y un evaporador nuevos era justo lo que necesitaba yo para devolver a mi nevera todo su esplendor. Aunque hay una cantidad infinita de conjuntos de refrigeración en el catálogo de SVB, la decisión es bastante sencilla de tomar. Básicamente todos los compresores se basan en los dos más populares del mundo, que son el Danfoss BD35F y el BD50F. El BD50F es entre un 25 y un 45% más potente que el BD35F, pero el BD35F es el más popular y para neveras de hasta 130-150 litros o incluso congeladores de hasta 60 litros es una solución súper eficaz. La única excepción es que hagáis navegaciones tropicales o tengáis neveras de volúmenes más grandes, casos en los que mi recomendación es el BD50F. El resto de la decisión es escoger el evaporador adecuado. Y ahí sí que hay una variedad grandísima. La primera regla al escoger el evaporador es que quepa y sea compatible con tu compresor. SVB te muestra una página de tablas de compatibilidad. El segundo criterio es el formato. Los más eficaces son las placas verticales que cubren una buena altura de la nevera, pero también están los que tienen forma de caja rectangular, cuya gran ventaja es que permiten usarlos a modo de congelador en esa zona interior. Básicamente para tener cubitos de hielo. ¿Quién no quiere cubitos de hielo a bordo? El cambio fue muy sencillo. Sobre el compartimento de mi nevera antigua, que ya estaba bien aislado, y aprovechando la ubicación debajo de la mesa de cartas donde estaba el compresor anterior, me decidí a poner el nuevo. El viejo con su fuga ya no tenía gas, así que su desmontaje fue bastante simple al contar con conectores rápidos entre el compresor y el evaporador. La llegada del nuevo equipo fue muy rápida y todo vino perfectamente embalado como siempre. Y ya sabéis que si utilizáis el código de Low Cost Sailor en vuestras compras en SVB, os harán un regalo con vuestro pedido. La gorra que tanto nos gusta. Ahora puedes escoger y hay alternativas, ¿eh? Puedes escoger tú tu propio regalo. El nuevo kit que yo escogí venía ya equipado con todo. Un Vitrifrigo ND35 que incluye hasta una bandeja para recoger la escarcha, aunque yo no la he usado porque mi nevera tiene desagüe. Por unos 529 euros es una de las opciones más económicas con el evaporador de caja incluido. El evaporador viene con 2,3 metros de tubería aislada, lo que permite una buena distancia entre la nevera y el compresor en caso necesario. Como el tamaño era casi idéntico al anterior, aproveché el soporte que ya tenía en la parte superior de la nevera para fijar el evaporador nuevo y seguí el camino de salida a través del agujero que ya tenía el cofre. Por este agujero también tendrán que entrar las ondas de temperatura del termostato, en mi caso llevo varias, y el kit viene de fábrica con un termostato mecánico, pero yo lo deseché porque ya tenía un controlador electrónico listo de la vez anterior. Por cierto, una curiosidad sobre los termostatos mecánicos. ¿Sabéis qué significan los números que vienen en la ruleta? Pues los grados a los que quieres poner. No, pues esos números no son los grados a los que quieres poner la nevera, sino el nivel de intensidad del frío. El 1 es el nivel más bajo, el que menos enfría, y cuanto más alto sea el número, mayor es la intensidad del frío, pudiendo llegar incluso a convertir la nevera en un congelador. Pero claro, nunca tienes una idea clara de cuál es la temperatura real de la nevera, motivo por el cual yo uso los termostatos digitales. Pues bien, una vez puesto el evaporador, solo hay que buscar un sitio bien ventilado y a menos de 2 metros de la nevera donde colocar el compresor para que no moleste. El compresor trae su propio ventilador para el condensador, pero aún así el lugar tiene que estar bien ventilado. Si no lo está, notaréis que a la nevera le cuesta muchísimo tiempo bajar la temperatura. El siguiente paso es simplemente conectar los conectores rápidos del evaporador con los del compresor. Vienen codificados con colores para que enchufes cada uno en su correspondiente sitio. No te puedes equivocar.
Son muy fáciles de enroscar y ajustar sin pérdidas de gas. En realidad, las válvulas internas no se abren hasta que no habéis apretado por completo los dos conectores. Esto lo podéis hacer con un par de llaves fijas vosotros mismos. Es una solución súper flexible y fácil de usar sin tener que pensar en el gas, sin tener que hacer nada. La única desventaja es que no podéis recortar la longitud de los tubos que van del evaporador al compresor, por lo que el sobrante lo que tenéis que hacer es simplemente enrollarlo y guardarlo junto al compresor. Y ya está, básicamente. Ahora solo quedan las conexiones eléctricas, donde tenemos tres cosas principales que conectar. En la parte superior del compresor tenemos la alimentación de 12 voltios que normalmente irá a nuestro panel de interruptores a través de un fusible o un magneto térmico. Debajo nos encontramos con la conexión del ventilador, el Borne F. Ahí se conecta el ventilador incorporado del motor, pudiendo incluso añadirle ventiladores adicionales, como veremos más adelante. Hay un conector adicional si queremos poner un LED indicador que parpadee, por ejemplo, si hay algún fallo o que nos diga cuándo está el compresor en marcha. Pero ya os digo yo que en estas neveras, salvo que escondáis muy bien el compresor, es fácil saber si está encendido por el ruido. Finalmente está el conector del termostato. Estos compresores pueden funcionar a diferentes revoluciones y potencias según la necesidad. Vienen con una pequeña resistencia de adaptación en la que podemos seleccionar las revoluciones. Conectaremos el termostato entre el conector C y el de la velocidad que queramos. A menos revoluciones, menos consumo instantáneo, pero si vais a usarlo como congelador o en cenas cálidas, puede ser que queráis exprimir la potencia al más. Las opciones son 2000 revoluciones, 2500, 3000 o 3300. Yo lo tengo configurado a 2500, pero puede que en cenas más calurosas tengáis que darle un poco más de potencia. Por último, hay dos conectores adicionales que regulan el nivel de protección por batería baja. Si hacéis un puente directo entre ellos, el sistema de seguridad variará el umbral para exprimir aún más la batería antes de que la nevera se apague sola. Cosa que no recomiendo nada, porque si ya os he dicho que las neveras son auténticas vampiras de las baterías, imaginad si la queréis exprimir aún más. Y ya está, ya tendréis una nevera nueva y funcionando, lista para mantener todas vuestras bebidas bien frías. Bueno, bebidas, comida, lo que cada uno quiera echar ahí. Bebidas. Finalmente llegamos al apartado de la mejora energética. Como tengo muchísimos datos de mi nevera, ya tenía una idea clara de cuál era mi punto de partida. Además, con la última ola de calor contaba con un entorno de pruebas fabuloso. En mi caso ya partía de un estado de funcionamiento bastante bueno, con un nivel de eficiencia aceptable, pero siempre hay posibilidades de mejorar. Mi punto de partida era el siguiente: a 30 grados en el exterior, para mantener una temperatura estable de entre 3 y 5 grados en la nevera, tenía una distribución de 11 minutos del compresor funcionando por cada 35 minutos de descanso. Es decir, el motor estaba en marcha el 31% del tiempo. No iba a ser fácil mejorarlo, pero el intento nos serviría al menos para repasar los puntos débiles de la nevera. El primer paso fue revisar el aislamiento. Cuanto más grueso sea el aislamiento, menos pérdidas de frío va a tener el cofre. Por norma general, para una nevera convencional se recomiendan unos 5 centímetros de grosor y el doble si se trata de un congelador. Pero este aislamiento puede no ser uniforme en todas partes y sus puntos débiles pueden ser la tapa y las juntas. Aprovechando la cámara térmica de mi móvil, le hice un repaso a mi nevera y encontré un punto débil en la junta de estanquidad, la cual reemplacé y reforcé en la zona de las bisagras. También solucioné otro punto habitualmente olvidado, el desagüe. Como mi nevera originalmente era una hielera, tiene un desagüe en el fondo y alrededor del tubo había una ausencia total de aislamiento. El hueco era enorme, así que suplí esta falta aplicando una capa de K-Flex de lo que me había sobrado pues, del episodio del aislamiento a bordo. Todo lo arreglas con el K-Flex, ¿eh? Entre el K-Flex y el vinilo, tú... Hombre, es que con K-Flex y con vinilo te haces una casa. Unos cartones de la calle, los forros de K-Flex y luego le pones un vinilo y tienes una casa pues, preciosa. Bonita, ahí está. Bonita ahí está. Otro problema muy común que presentaba mi sistema era la acumulación de hielo en el evaporador. Eso partía de un principio erróneo que estaba utilizando. La sonda de mi termostato estaba midiendo la temperatura del aire en el interior de la nevera, fijada a los grados que yo deseaba para los alimentos. Esto es muy eficaz, pero es muy poco eficiente. La medición del aire tiene cierto retraso respecto a la temperatura real del evaporador y además provoca que el evaporador nunca pasase de la temperatura de congelación entre ciclo y ciclo, aumentando la presencia de esa escarcha que tanto merma la transferencia térmica.
Los fabricantes recomiendan medir la temperatura directamente en el evaporador con la sonda pegada a él. En mi caso la fijé con cinta de aluminio de alta resistencia y separada lo más posible del punto por donde entran los tubos de gas. Esto hace que el valor que seleccionas en el termostato ya no sea la temperatura final de la nevera, por lo que toca jugar con los números. Tras varias pruebas, le di toda la información de todos los resultados a una inteligencia artificial y me calculó que la temperatura ideal de corte para mi termostato en mi caso era menos 14 grados para el apagado, más 3,5 grados para el encendido, y así lo configuré. Este ajuste disparó la eficiencia de la nevera de manera radical, llevándola a menos de un 20% del tiempo de marcha del compresor. Sin embargo, las temperaturas en el interior del cofre dejaron de ser uniformes. La sonda que tenía en el lateral de la pared contraria empezó a marcar valores entre 7 y 8 grados, lo que me ponía ya un poco en la zona de riesgo alimentario. Pero el problema no era la falta de potencia de la nevera, sino la distribución del frío en su interior. Al estar muy llena de comida se favorece la inercia térmica, pero a su vez, y especialmente en estas neveras de apertura superior, se bloquea la circulación natural del aire y el frío no se repartía uniformemente por toda la nevera. La respuesta final la encontré instalando un pequeño ventilador interno de ordenador de 12 voltios y 4x4 centímetros, colocado de forma que empuja el aire del ambiente de la nevera directamente hacia el interior del evaporador horizontal, formando la circulación y consumiendo tan solo unos insignificantes 0,05 amperios que me ha permitido pulverizar los números anteriores. Gracias al flujo de aire he podido aumentar la temperatura de apagado del termostato dejándola entre los menos 11 grados de mínima y los más 3,5 de máxima. Con esto he conseguido que la temperatura real de la nevera pase a moverse de forma homogénea entre los 2 y los 5 grados. Y lo mejor de todo, algo que se ve de forma espectacular en las gráficas, ahora el compresor hace ciclos de tan solo 7 minutos de funcionamiento por cada 47 minutos de espera. Es decir, mi nevera solo necesita estar encendida el 13% del tiempo con una temperatura ambiente de 30 grados en el salón del barco. Todo un éxito. Y todo para ahorrarte los 20 pavos de enchufar el barco al mes, ¿eh? 25. 25. Si fuesen 20, me lo pensaba. No, que ahora tengo que ahorrar.